Zimbabue, el último país de África en liberarse del yugo colonial, celebra el 7º aniversario de su independencia. El desarrollo económico y la paz social entre blancos y negros están haciendo retornar a cientos de familias de colonos que habían abandonado la antigua Rodesia por miedo a la guerra y al triunfo de la mayoría negra. ¿Cuáles son las claves del éxito de este país? ¿Podría ser Zimbabue un modelo a imitar por Sudáfrica? ¿O por el contrario, es una bomba de tiempo, controlada desde el todopoderoso vecino del sur y activada por los problemas internos de origen tribal que ensombrecen el éxito del gobierno de Robert Mugabe? Zimbabue, este pequeño país de 8,5 millones de habitantes que descansa sobre el trópico de Capricornio, es todavía para muchos el secreto mejor guardado de África. Estos son los llamados stockbrokers, los agentes de bolsa de Edwards & Company. Su febril actividad entre gráficos que determinan la evolución de los precios del oro, el cobre, el níquel o el azúcar, la caída del dólar y el desarrollo industrial y minero es una muestra de la temperatura económica de un país que nadie, salvo un experto, descubriría en estas imágenes. Estamos en el Wall Street de Harare, la capital de Zimbabue. Esta habitación de apenas 4 metros cuadrados es la bolsa más pequeña del mundo después de la de Nairobi. Bajo el atento control de la señora Lown, solo 4 personas, representantes de las compañías Ajit y Edwards, discuten la compra y venta de acciones de las 56 empresas representadas en la bolsa de este país. El volumen medio de negocios al mes es de 400 millones de pesetas y el promedio de beneficios del 3,4%. Aunque la mayor parte de las operaciones de bolsa y la infraestructura económica están en manos de la población blanca, este es el único país gobernado por negros que se presenta como modelo de crecimiento económico. Zimbabue es un caso insólito de convivencia pacífica y democrática entre los antiguos amos blancos y la mayoría negra hoy en el poder. Mosi o Atunga, el humo que truena. Así llamaban los nativos Majololo a ese 500,000 de litros por minuto cuando el misionero David Livingstone, remontando el río Zambeze en 1855, con su barcaza de vapor MacRobert, se encontró casi de repente al borde de esta enorme grieta que se traga segundo a segundo el poderoso rugido de uno de los ríos más imponentes de África. Livingstone, Stanley, Bruce, hombres blancos, exploradores de casco inmaculado, botas y fusil, tipos heroicos intentando completar el puzzle geográfico del 19, encorsetando entre coordenadas a una naturaleza salvaje, a las cataratas Victoria y el Baobab, a la mosca tsetse, el rinoceronte blanco y las minas de oro y diamantes. Un mundo nuevo. Una imagen acreditada por la retórica del romanticismo que despertó la codicia de los colonizadores. Cantos guerreros y estrofas de viejos griots que recuerdan con orgullo en sus tradiciones zulús una lucha desigual. La boca del anciano huele mal, dice un proverbio africano, pero cuenta cosas buenas y saludables. La tradición viste de carne y de colores y irriga con su sangre el esqueleto del pasado.
Stella Chiwese, la mejor intérprete de música tradicional de Zimbabue, que acompañada de su embira recuerda una bayaguaya, la canción que daba la fuerza para la guerra. Nuestra piel brilla al sol. El pálido color de nuestros enemigos es el color de la luna y no tiene vigor. Al brillo del sol iremos a su encuentro. No seremos esclavos de la luna. Orgullosos cantos de los Zulus Ndebele y de los Shonas, herederos de los pastores Knoi Knoi, de los cazadores San y de las oleadas de bantúes que forjaron hace más de 1000 años un imperio ciclópeo de origen misterioso llamado Tsimba Zimbabwe, el Gran Zimbabue. Las civilizaciones reposan en la tierra, escribe Fernand Braudel, y aquí, entre las tierras de Mashona y Matabele, a la sombra de estas piedras se esconden las razones con las que un imperio mantuvo unidas y en paz a numerosas etnias y clanes dedicados a la minería, agricultura y ganadería. Siglos después, en 1890, el hombre blanco impuso su paz y usurpó su riqueza. Aquí en Matopos, en la colina llamada Malindiditsmu, que en Ndebele significa la colina de los dioses benévolos, está la tumba de Sir Cecil Rhodes. Alrededor de estas rocas, el silencio solo se calla con el viento y los silbidos de Shadrach. Los lagartos surgen por docenas de entre las piedras y comen de la mano del ranger que cuida este lugar salvaje, elegido por el colonizador de las tierras comprendidas entre el Zambeze y el Limpopo. Todo empezó unos días antes de la Navidad de 1889. Una columna de 100 pioneros, protegidos por 500 miembros de la policía privada de Cecil Rhodes, salía de Sudáfrica, dominada ya entonces por colonos neerlandeses y hugonotes franceses, los llamados africanos o Boers, hacia el territorio de Mashonaland. Mediante la concesión Root, Rhodes obtuvo para su compañía, la British South African Company, la autorización británica para explotar y colonizar aquellos territorios tan ricos en minerales que rápidamente atrajeron a cientos de los llamados Uiterlanders, emigrantes británicos, escoceses y australianos, los cuales poco a poco fueron subyugando a jefes bantúes como Tsilikatsi y Lobengula, ocupando sus mejores tierras. Casi un siglo más tarde, a las 0 horas del viernes 18 de abril de 1980, en el estadio de Rufano, situado en el entonces barrio negro de Salisbury, tenía lugar una ceremonia que duró apenas 30 segundos. Terminaba un siglo de opresión y dominio blanco. Era el fin de lo que en todas las lenguas bantús se denominó el tiempo de la fuerza. To hand to you these constitutional instruments, the symbol of your independence. I do so with the best wishes of all the people of Britain for the future peace and prosperity of your country. La Union Jack era sustituida por los colores rojo, negro, verde y oro. Negro por la mayoría de la población, rojo por la sangre derramada en la Guerra de Liberación, oro por la riqueza minera del país y verde por la vegetación exuberante y la riqueza agrícola. Nacía la República de Zimbabue. Tras el largo paréntesis colonial, parecía como si el esclavo liberado iniciara la búsqueda de sus raíces y el origen de sus antepasados. Desde hace milenios, los pueblos se esfuerzan por entender su pasado. Algunos no escribieron los acontecimientos históricos, sino que los transmitieron de padres a hijos. En esta escuela de Mutorashanga, al norte del país, el maestro utiliza la lengua colonial, conservada como lengua oficial, para que esta amalgama de niños inmigrados de Mozambique y Malawi,
junto con niños shonas, karangas, tsesurus y endebeles, entiendan la nueva versión de la historia que se cuenta en Zimbabue. Así, el profesor cita, por ejemplo, cómo en Europa se describe a un griego que invadió otros países como Alejandro el Magno, mientras se llama bárbaro y salvaje al gran jefe zulú Shaka por hacer lo mismo en la inmensa región del África subtropical. Estos niños zimbabuanos, de menos de 15 años, que representan el 58% de la población, aprenden a entender fríamente, sin odios ni resentimientos, cómo una minoría europea pretendió adueñarse de la historia, cómo previamente lo hizo de los medios de producción y de la tierra. Se les cuenta el racismo y la opresión que resultaron de la mala distribución de la riqueza y cómo a través de la lucha armada los trabajadores y campesinos africanos pudieron recuperar el control de los recursos de la tierra, su dignidad y su futuro. En la Rodesia racista, hace apenas 7 años, solo la tercera parte de estos niños hubieran tenido enseñanza primaria. Y de este tercio, por ley, solo la cuarta parte hubiera pasado a la enseñanza secundaria. El gobierno blanco solo permitía 2 escuelas para niños negros en todo el país. Por el contrario, los hijos de los colonos blancos, apenas un 3% de la población escolar, recibían 11 años de educación ininterrumpida en multitud de escuelas especiales para ellos. Hoy la enseñanza es gratuita y se ha pasado de 800.000 estudiantes negros a casi 3 millones. A pesar del desarrollo modélico de este joven país y a pesar de los nuevos aires de libertad, algo sigue fallando para la mayoría de los habitantes. Las elecciones se siguen celebrando separadamente entre blancos y negros por mandato constitucional, teniendo los blancos reservados 20 de los 100 escaños de un parlamento bicameral. Pero ¿quiénes son estos blancos que, a pesar de una guerra contra su abuso colonial, han conseguido mantener aquellos privilegios firmados en Lancaster House en 1979? Y que a pesar del gobierno socialista de Mugabe conservan la propiedad de casi el 50% de las mejores tierras cultivables? Pues bien, no son más de 120.000 personas, 30.000 familias que hoy representan apenas el 1,4% del total de la población. Son una minoría racial poderosa, tejido nervioso de la infraestructura económica de Zimbabue. A pesar de su reducido número, no forman un bloque homogéneo, ni su actitud antes y después de la independencia ha sido la misma para todos. Casi la cuarta parte son granjeros y ganaderos, como estos del rancho Lemco, controlado por una multinacional inglesa que con sus más de 30.000 cabezas de ganado es el rancho más grande de África y uno de los más grandes del mundo. Unos, casi el 60%, emigraron durante la guerra o recién estrenada la independencia por miedo al gobierno de la mayoría negra. Otros hicieron frente a un futuro que a finales de los 70 resultaba incierto, permaneciendo en el país que les vio crecer durante varias generaciones. Algunos, los menos, se fueron por no compartir las ideas entonces racistas del régimen de Ian Smith y volvieron en 1980. Otros, casi 1.000 familias al año, regresan ahora después de ver el desarrollo económico, la paz social y la madurez política de los africanos que han sabido olvidar y perdonar. En Zimbabue no hablamos de minorías, yo por lo menos no lo hago. Aquí solo hay zimbabuanos y si resulta que son blancos, para nosotros no hay diferencia. Resulta sorprendente el tono conciliador del señor Nkomo, el llamado padre de la patria,
El viejo luchador, jefe de 30.000 guerrilleros durante casi una década y hoy líder del ZAPU, que aglutina a ese 20% de la población que son los Ndebels. Bajo la sombra de un árbol, donde tiene lugar en África casi todas las conversaciones relajadas, nos aseguró que el destino del país es el destino del pueblo de Zimbabue, independientemente de tribus, razas y colores. Para Joshua Nkomo, los blancos tienen todavía privilegios, aunque dejó bien claro que hay que superar las dificultades en términos económicos y sociales y no en términos de razas. Aquí no hay lugar para las personas, dijo, que piensan que la raza es un factor predominante. Estas son las tierras altas de Mutorashanga, situadas 100 kilómetros al norte de Harare. Estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Más de lo que alcanza la vista, 8.000 hectáreas, 480 kilómetros de terreno vallado, 3.000 cabezas de ganado, plantaciones de tabaco, algodón y maíz, forman parte de la granja comercial Lone Cove, propiedad de la familia Flats Mackenzie, de origen escocés. Mi familia es propietaria de esta finca desde 1913. Mi abuelo la compró a un colono que había registrado el título de propiedad en 1904. El señor Mackenzie, nacido accidentalmente en Escocia, ha vivido toda su vida en Zimbabue. Eso sí, educado en Cambridge, como el resto de sus hermanos. Máster en agricultura, sabe sacar el máximo rendimiento a sus tierras. O quizás sería mejor decir, sabe cómo hacer que sus trabajadores shonas y mozambiqueños le saquen el máximo partido a sus tierras. Mientras Peter lleva la administración de la finca y el control del ganado con un sofisticado ordenador PC, su hermano John controla sobre el terreno la madurez de las hojas del tabaco Virginia. Es cierto, estoy a cargo de la plantación. Trato de que estas hojas tengan la mejor calidad posible. Aquí está James, el capataz, que lleva conmigo muchos años. Y aquí Stanley. Stanley, ¿puedes acercarte un momento para echar un vistazo? Esta tiene buen aspecto, pero esta otra quizás esté demasiado madura. James, ¿te gustaría hablar un poco de ti? Cuéntales tu experiencia en la granja. Allí, a la cámara. James Marino no habla inglés. En su lengua shona nos cuenta que nació en una plantación de algodón, no se acuerda cuándo, pero hace más de 60 años. Ha llegado a tener 5 esposas, pero la edad no perdona y ahora se conforma con 3. Empezó ganando 25 centavos y hoy nos comenta orgulloso que gana unas 25.000 pesetas al mes como capataz y además posee 70 acres de tierra, de los cuales la mitad son alquilados a los Mackenzie por el precio simbólico de 250 pesetas al mes. Este hombre es uno de los pocos capataces negros que se pueden encontrar, nos decía Mackenzie. Es difícil que un africano quiera ser capataz. Les da miedo dar órdenes a los demás. Piensan que pueden ofender a alguien y ser odiados por ello. Esto significaría mal de ojo y posibles embrujamientos contra ellos y sus familiares. Las granjas comerciales, propiedad de unas 4.300 familias blancas, representan el segundo sector económico en importancia después de la empresa pública. 271.000 personas trabajan en este tipo de granjas. Estos hombres, con sus familias, representan el 20% de la población. En nuestra finca tenemos 120 trabajadores fijos con sus familias.
es decir, unas 850 personas que tienen sus poblados aquí, en nuestras tierras. Peter cuenta que para él es un orgullo dirigir una propiedad de estas características. Lo considera algo muy humano y un desafío en términos comerciales. Los McKenzie pagan 160.000 pesetas al año como subvenciones escolares para los hijos de sus trabajadores y 240.000 pesetas por cada casa de ladrillo que se construye. El gobierno, a su vez, aporta cantidades similares, maestros e infraestructura sanitaria para la granja. Considerando la oferta de amistad y convivencia pacífica que hizo Robert Mugabe en 1980, mi mujer y yo consideramos un privilegio seguir viviendo en un país joven que lucha por convertirse en algo. Nos quedamos y aceptamos el desafío. Efectivamente, el desafío empezó ya el mismo día de la independencia, en este lugar simbólico llamado Mtumbane. Aquí, a 5 kilómetros de Bulawayo, donde en otras épocas los zulús Ndebele del jefe Mtsilikatsi se establecieron, después de rebelarse contra el gran caudillo Dzaka, se reunieron los guerrilleros del Tsipra y del Zambla, brazos armados de los partidos Zapu y Zan. Aquí, en estas casas construidas entonces, aprendieron a convivir de nuevo shonas y endebeles bajo un estado de emergencia que ya dura 22 años y que por primera vez se ha renovado con el voto del Zapu. Los 71 enfrentamientos de los disidentes, muchos de ellos antiguos miembros del Tsipra, con el gobierno actual, ha ocasionado durante 1986 57 muertos, la mayoría en la región de Matopos, a pocos kilómetros de aquí. Todo en Zimbabue se dirige a olvidar los motivos que llevaron a 7 años de guerrilla y a conseguir la unidad nacional. La reciente liberación de Dumisho Debengwa, segundo comandante de la guerrilla del Zapu, encarcelado durante varios años, es un paso más hacia ese partido único que Mugabe quiere crear para poner a trabajar juntos en un proyecto común a blancos y negros, shonas y endebeles. Incluso antiguos rodesianos que sufrieron directamente los efectos de la guerra tratan ahora de olvidar. Llegué a Zimbabue procedente de Kenia hace casi 25 años. Todos estos años han supuesto una enorme lucha. La guerra fue muy dura para nosotros. Íbamos armados a todas partes. Incluso tuvimos que racionar los alimentos a nuestros trabajadores para que no dieran comida a los guerrilleros, entonces llamados terroristas. Mi marido murió en el 79 y por si fuera poco, mi hijo recién terminado el colegio se alistó en la policía para efectuar el servicio militar y resultó muerto en una operación antiguerrillera. A pesar de todo lo que he sufrido, decidí que esta tierra, donde están enterrados mi marido y mi hijo, sería mi hogar para siempre. Ahora todo parece mejor de lo que esperábamos. Muchos amigos nuestros se fueron porque tenían miedo, querían proteger a su familia, pero hoy están volviendo a Zimbabue. Bueno, quiero presentarles a John. Es un granjero vecino que acaba de regresar del extranjero. Me vi obligado a salir del país durante la guerra para poner a salvo a mi familia. Mi padre quedó al cuidado de la granja esperando que algún día pudiéramos volver. Con la independencia las cosas se calmaron y nos dimos cuenta de que el país estaba en paz y que seguían existiendo para nosotros las mismas oportunidades, mientras que en el extranjero teníamos que luchar para sobrevivir. Así pues, hace 3 meses decidimos volver. Ahora esperamos recuperar el permiso de residencia que perdimos al emigrar hace años. El trabajo es duro porque tenemos problemas de repuestos para la maquinaria, asignaciones de fondos, etcétera, pero supongo que es algo que ocurre en otros muchos países. Efectivamente es cierto. La vida no es fácil para John Prentice y su familia, a pesar de su diploma de agricultura por la Universidad de Edimburgo y su pequeña granja comercial de 820 hectáreas. Pero sus problemas son como de otra galaxia si los comparamos con los que padecen el 80% de la población negra, que por término medio apenas posee 5 acres de tierra, equivalentes a 2 hectáreas.
La superpoblación en las antiguas tierras tribales, hoy llamadas tierras comunales, es crítica. El ritmo de crecimiento de la población es cercano al 4%, uno de los más altos del mundo. Los cultivos son de subsistencia, con pequeños excedentes en tabaco y hortalizas que tratan de vender en los mercados de las ciudades más cercanas. Así pues, uno de los problemas más graves que tiene planteado el gobierno es el reasentamiento en tierras anteriormente explotadas por blancos de 162.000 familias negras que viven actualmente en suelos marginales de secano, llamadas en el régimen anterior Tribal Trust Lands. De esta cifra, después de 7 años, tan solo se han distribuido nuevas tierras a 32.000 familias. Dejad el país en manos de Mugabe y en 5 años habremos vuelto a la prehistoria. Está claro que esta frase dicha por Ian Smith hace 10 años no se ha cumplido. Sin duda, la vida ha mejorado desde la independencia de Zimbabue, aunque el paro alcanza el 25% según el RAL Merchant Bank, y puede que el 50% si tenemos en cuenta el subempleo. Según algunas estadísticas, 100.000 jóvenes llegan cada año al mercado del trabajo, que solo puede absorber a 7.000. A pesar de que este país posee una de las mejores redes de comunicaciones de África, con 8 aeropuertos, 2.800 kilómetros de ferrocarril y 85.000 kilómetros de carreteras, por los que circulan 250.000 vehículos, más del 80% de los niños en edad escolar deben recorrer a pie entre 5 y 10 kilómetros para ir al colegio y otros tantos para regresar a sus casas. Hay que decir también que la cosecha de maíz del año pasado podría alimentar a un país 3 veces más grande que Zimbabue, pero según las Naciones Unidas, 36.000 niños agonizan entre la malnutrición y las enfermedades. La mitad de los niños menores de 5 años ven afectado de alguna manera su desarrollo físico y mental debido a problemas de nutrición. A pesar del esfuerzo del gobierno por mejorar la red sanitaria, solo el 17% de los médicos quieren trabajar en áreas rurales donde vive el 80% de la población y donde 82 de cada 1.000 niños mueren antes de cumplir un año. Esta clínica de Bulawayo, llamada Clínica Médica y Tradicional de Zimbabue, es la única en toda África donde desde 1981 se trata de ofrecer a los pacientes 2 opciones: la medicina convencional y la tradicional africana, esta última prohibida durante el régimen anterior y autorizada después de la independencia. Este nganga, o hechicero, trata de poner remedio al asma de su paciente. Dumetsweni Sindabe, nuestro brujo, trata de conocer los orígenes de la enfermedad, escuchando los ruidos interiores de su paciente y convocando los espíritus que organizaban la vida de sus antepasados. Para todo ello, se apoya con el uso de los hakata, los 4 huesos divinos que representan al hombre, la mujer, el cocodrilo, símbolo de longevidad, y a Kwami, el espíritu del bien. Sidama arroja las tablillas al aire repetidamente y según caigan al suelo se decidirá por la pócima adecuada. Brebajes hediondos, hierbas aromáticas, cánticos, recuerdos ancestrales y sobre todo la fe ciega de los pacientes producen la liberación mágica de todos los males. Lo que difícilmente consigue la magia de los ngangas es la complicidad esencial del hacedor de lluvia. Aquí, en Hwange, a 800 kilómetros al suroeste de los verdes campos de tabaco y soja, está la misión católica de Santa María. Lejos quedan las granjas comerciales de los colonos. Aquí, los únicos blancos son los misioneros españoles, más de 30, que cubren casi la 1/4 parte del territorio nacional, habitado fundamentalmente por nambias y tongas, y por supuesto shonas y endebeles. El padre Alexandre Alapunt,
un valenciano que lleva ya 30 años entre estas gentes, nos contaba la sobriedad forzosa de los nambias, que tienen el mijo como cultivo casi exclusivo y base principal de sus comidas. Para ellos, el ganado es intocable, es el símbolo de la riqueza y estabilidad de la familia. Significa el transporte de sus cosechas y la dote para sus hijos. Contemplándolo, estos campesinos superan el miedo al hambre. Tapinda. Hoy es un día importante pero triste para el poblado de Amachalwa. El padre Alapunt ha venido para llevarse a una anciana de 80 años. Verónica Amachalwa es la jefa del clan familiar y por eso el pueblo lleva su apellido. Los miembros de su extensa familia, repartidos en varios poblados, acuden a despedirla. Verónica se muere. El misionero ha convencido a sus parientes de la conveniencia de internar a la anciana en el hospital de la misión. Ha sido un trabajo fácil. El asentamiento en esta tierra no implica derechos de propiedad. Nada o muy poco cuesta dejar lo que no se posee. Verónica Amachalwa ha vivido durante 80 años en este lugar de nadie, o quizás de todos, porque ningún blanco lo consideró de provecho. Liberarse es nada, decía André Gide. Lo difícil es saber ser libre. Zimbabue, a los 7 años de su independencia, parece estar en el buen camino.